Míos, vamos a referirnos ahora a la compensación económica que viene a estar señalada en el artículo 27 de la ley 20.830, al menos relativo a la compensación económica entre convivientes civiles, que la verdad es que tiene términos bastante similares a la compensación económica del matrimonio. Así que probablemente hagamos un paralelo entre ambos en lo pronto. Señalar que los requisitos para exigir la compensación económica en materia de acuerdo de unión civil son tres y son los siguientes. Los requisitos para exigir la compensación económica en caso de acuerdo de unión civil son que primero, uno de los convivientes civiles debe haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común. Uno de los uno de los convivientes civiles debe haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común. Segundo, debido a haberse dedicado al cuidado de los hijos o labores propias del hogar común, no pudo desarrollar una actividad remunerada, o haciéndolo, lo hizo en menor medida de lo que podía y quería. Segundo requisito es que, debido a haberse dedicado al cuidado de los hijos o labores propias del hogar común, no pudo desarrollar una actividad remunerada, o haciéndola, lo hizo en menor medida de lo que podía y quería. Y tercero, es que el fin del acuerdo de unión civil debe estar sustentado en alguna de estas causales. El fin del acuerdo de unión civil debe estar sustentado en alguna de las siguientes causales, que son mutuo acuerdo de los convivientes civiles, mutuo acuerdo de los convivientes civiles, voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, o por declaración judicial de nulidad del acuerdo de unión civil. Declaración judicial de nulidad del acuerdo de unión civil. En caso de que la causal del término del acuerdo de unión civil sea por voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, se debe dejar constancia de este derecho en la notificación de la terminación unilateral. En caso de que la causal de término del acuerdo de unión civil sea por la voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, se debe dejar constancia de este derecho en la notificación de la terminación unilateral. En este caso, la compensación económica puede demandarse ante el Tribunal de Familia competente dentro del plazo de 6 meses, no desde la notificación, sino desde la fecha de subinscripción de la terminación del acuerdo de unión civil en el registro especial de acuerdo de uniones civiles. Ojo con este detalle porque si no se notifica el término unilateral, si no se notifica al otro cónyuge, este puede perder su derecho a reclamar o a solicitar la compensación económica y eso es gravísimo. Así que, bueno, los requisitos para exigir la compensación económica en el caso de acuerdo de unión civil son que primero, uno de los convivientes civiles debe haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común. Segundo, que por haber hecho esto, cuidado de los hijos o labores propias del hogar común, no pudo realizar una actividad remunerada o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería. Y tercero, es que el fin del acuerdo de unión civil debe estar sustentado en alguna de estas causales. Mutuo acuerdo de los convivientes civiles, declaración judicial de nulidad del acuerdo de unión civil y voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles. En el caso de la voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles,
Se debe dejar constancia de este derecho a la compensación económica en la notificación de terminación unilateral. Se debe dejar constancia de este derecho en la notificación de la terminación unilateral. En este caso, la compensación económica podrá demandarse ante el Tribunal de Familia competente dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de la subinscripción de la terminación del acuerdo de unión civil en el registro especial de acuerdos de unión civil. Vamos ahora a hablar de la disolución del acuerdo de unión civil, disolución del acuerdo de unión civil y la acción de nulidad en el acuerdo de unión civil. Acción de nulidad del acuerdo de unión civil. Respecto a esto, señalar que el acuerdo de unión civil se puede disolver por alguna de estas siguientes causales. El acuerdo de unión civil se puede disolver por alguna de las siguientes causales, que son muerte real de uno de los convivientes civiles, muerte real de uno de los convivientes civiles, muerte presunta de uno de los convivientes civiles, muerte presunta de uno de los convivientes civiles, muerte declarada judicialmente por uno de los convivientes civiles, muerte declarada judicialmente de uno de los convivientes civiles, cuando los convivientes civiles se casan entre sí, cuando los convivientes civiles se casan entre sí, por mutuo acuerdo, el cual se plantea en escritura pública o mediante acta ante el oficial del registro civil e identificación, la cual se debe notificar personalmente al otro conviviente civil. Ojo, por mutuo acuerdo también se puede terminar el acuerdo de unión civil, en el que se plantea en escritura pública esta terminación de mutuo acuerdo, o mediante acta ante el oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, la que se debe notificar personalmente al otro conviviente civil, y esta notificación se debe realizar mediante un procedimiento no contencioso ante el tribunal con competencia en familia y mediante receptor judicial, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la subinscripción de la referida escritura o acta al margen de la inscripción del acuerdo de unión civil. Por voluntad unilateral también se puede terminar el acuerdo de unión civil, por voluntad unilateral, en el cual se plantea en escritura pública o mediante acta ante el oficial del registro civil e identificación, la cual se debe notificar personalmente al otro conviviente civil. Por todo lo que vimos, para que pueda tener constancia del derecho a la compensación económica. Por voluntad unilateral, entonces, aquí se plantea en escritura pública o mediante acta ante el oficial del registro civil e identificación, la cual se debe notificar personalmente al otro conviviente civil. Y otra forma en que el acuerdo de unión civil se termine es por nulidad, por la nulidad del acuerdo de unión civil. Esta debe ser declarada por sentencia judicial ejecutoriada, la que debe ser subinscrita al margen de la inscripción del acuerdo de unión civil en el registro especial de acuerdos de uniones civiles que lleva el registro civil. Entonces, en cuanto a la nulidad del acuerdo de unión civil, que le pone fin a este vínculo, esta debe ser declarada por sentencia judicial ejecutoriada, la que debe ser subinscrita al margen de la inscripción del acuerdo de unión civil en el registro especial de acuerdos de uniones civiles que lleva el correspondiente registro civil. En caso de requerirse la notificación al otro conviviente civil, si ésta no se realiza, no afecta el término del acuerdo de unión civil. El acuerdo de unión civil se terminó, pero hace responsable al contratante negligente de los perjuicios que la ignorancia de dicho término puede ocasionar al otro contratante. Entonces, en caso de requerirse la notificación al otro conviviente civil, si ésta no se realiza, no afecta el término del acuerdo de unión civil, pero hará responsable al contratante negligente de los perjuicios que la ignorancia de dicho término le puede ocasionar al otro contratante. La obligación de notificación
Se releva al conviviente civil en aquellos casos en que a quien se pretende notificar está desaparecido o se ignora su paradero o ha dejado de estar en comunicación con los suyos. La obligación de notificación entonces se releva al conviviente civil en aquellos casos en que a quien se pretende notificar esté desaparecido o se ignora su paradero o ha dejado de estar en comunicación con los suyos. Ojo, no es posible alegar ignorancia transcurridos 3 meses de efectuada la subinscripción del acta o escritura pública que le dé término al acuerdo de unión civil. No es posible alegar ignorancia transcurridos 3 meses de efectuada la subinscripción del acta de escritura pública que le dé término al acuerdo de unión civil. El término del acuerdo de unión civil le pone fin a todas las obligaciones y derechos cuya titularidad y ejercicio deriven de la vigencia del contrato. El término del acuerdo de unión civil entonces le pone fin a todas las obligaciones y derechos cuya titularidad y ejercicio deriven de la vigencia del respectivo contrato. Bien, vamos ahora a hablar de otro tema importante, que es la acción de nulidad del acuerdo de unión civil. Acción de nulidad del acuerdo de unión civil. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Bueno, partir señalando lo siguiente. Hola Mayito, ¿qué tal? Bienvenida. La acción de nulidad del acuerdo de unión civil le corresponde a cualquiera de los presuntos convivientes civiles y solo podrá ser ejercida mientras los presuntos convivientes civiles vivan juntos, salvo en los casos siguientes. Entonces, la acción de nulidad del acuerdo de unión civil le corresponde a cualquiera de los presuntos convivientes civiles y solo puede ser ejercida mientras los presuntos convivientes civiles vivan, salvo los siguientes casos. Primero, cuando el acuerdo de unión civil fue celebrado por un menor de 18 años, esta acción solo puede ser intentada por él o sus ascendientes. En este caso, la acción prescribe en un plazo de 1 año, contado desde que el menor de edad haya alcanzado la respectiva mayoría. Entonces, respecto a la acción de nulidad y del acuerdo de unión civil y la legitimidad activa, cuando el acuerdo de unión civil fue celebrado por un menor de 18 años, esta acción solo podrá ser intentada por él o por sus descendientes. Y la acción de nulidad prescribe en un plazo de 1 año, contado desde que el menor de edad ha alcanzado la mayoría de edad. No sé si a ustedes les parece, pero aquí como que hay un indicio del principio de preservación del acto jurídico. Pueden discutirme en los comentarios. Otro caso es que cuando el acuerdo de unión civil fue celebrado mediante fuerza, ejercido contra de uno o ambos contrayentes, la acción solo podrá ser intentada por el afectado dentro del plazo de 1 año, contado desde que se terminó o desde que cesó la fuerza. Cuando el acuerdo de unión civil fue celebrado mediante fuerza, ejercida en contra de uno o ambos contrayentes, la acción solo podrá ser intentada por el afectado dentro del plazo de 1 año, contado desde que se dio término a la fuerza. Plazo de 1 año contado desde que se terminó la fuerza. Otro caso a considerar es cuando el acuerdo de unión civil fue celebrado habiendo error en la persona. Cuando el acuerdo de unión civil fue celebrado con error en la identidad de la persona de otro conviviente civil. Aquí la acción solo puede ser intentada por el afectado. La acción solo puede ser intentada por el afectado dentro del plazo de 1 año, que se cuenta desde la celebración del acuerdo de unión civil. Entonces, cuando el acuerdo de unión civil fue celebrado con error en la identidad de la persona, la acción solo puede ser intentada por el afectado dentro del plazo de 1 año, contado desde la celebración del acuerdo de unión civil. Por último, cuando el acuerdo de unión civil fue celebrado bajo la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto u otro acuerdo de unión civil, la acción de nulidad le corresponde al cónyuge o conviviente civil anterior o a sus herederos. Cuando el acuerdo de unión civil fue celebrado bajo la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto
u otro acuerdo de unión civil vigente, la acción de nulidad le corresponde al cónyuge o conviviente civil anterior o a sus herederos. La muerte de uno de los convivientes civiles extingue la acción de nulidad de acuerdo de unión civil, salvo cuando el acuerdo de unión civil haya sido celebrado en artículo de muerte o que la causal de nulidad sea la existencia de otro acuerdo de unión civil vigente. En estos casos, la acción puede ser intentada por los herederos del difunto dentro del plazo de 1 año contado desde el respectivo fallecimiento. Ahora, si se produce la muerte de uno de los convivientes civiles, después de notificada la demanda de nulidad del acuerdo de unión civil, el tribunal podrá seguir conociendo de la acción junto con dictar sentencia definitiva sobre el asunto principal. Si se produce la muerte de uno de los convivientes civiles después de notificada la demanda de nulidad del acuerdo de unión civil, el tribunal puede seguir conociendo de la acción junto con dictar sentencia definitiva sobre el asunto principal. Bien, vamos a referirnos ahora a lo que es la celebración del acuerdo de unión civil, que si bien lo tocamos en el live anterior, no está de más reconsiderarlo. Y es que el acuerdo de unión civil se celebrará en el registro civil e identificación, específicamente ante cualquier oficial, el cual levantará acta de todo lo obrado, la cual debe ser firmada tanto por el oficial como por los contrayentes. El acuerdo de unión civil entonces se celebrará en el servicio de registro civil, específicamente ante cualquier oficial, el cual levantará acta de todo lo obrado, la cual deberá ser firmada tanto por el oficial como también por los contrayentes. La celebración per se del acuerdo de unión civil se puede efectuar tanto en la oficina del registro civil correspondiente o en cualquier otro sitio señalado por los contrayentes, pero con la limitación de que tiene que encontrarse dentro de la jurisdicción del registro civil que toca. En este acto, los contrayentes declaran bajo juramento promesa. En este acto, los contrayentes declaran bajo juramento promesa, de manera escrita, oral o lenguaje de señas, acerca de no encontrarse ligados por un vínculo matrimonial no disuelto u otro acuerdo de unión civil vigente. En este acto, los contrayentes deben declarar bajo juramento o promesa, ya sea de manera escrita, oral o lenguaje de señas, no encontrarse ligados por un vínculo matrimonial no disuelto u otro acuerdo de unión civil vigente. El acta que levante el oficial del registro civil debe ser inscrita en el registro especial de acuerdo de unión civil que lleva el correspondiente registro civil. Así que, bien, vamos a referirnos ahora a lo que son el siguiente punto, que son los efectos patrimoniales del matrimonio. Efectos patrimoniales del matrimonio. En concreto, nos vamos a referir a los regímenes patrimoniales. Regímenes patrimoniales, y aquí es donde viene el núcleo duro de este live, que probablemente lo terminemos a las 8 de la noche, pasadito, porque vamos a hablar de la sociedad conyugal, el régimen de separación de bienes y la participación en los gananciales. Partamos con una introducción. Efectos patrimoniales del matrimonio. Los regímenes patrimoniales del matrimonio, también denominados regímenes matrimoniales, no tienen una definición legal, pero se pueden definir como el estatuto jurídico que regula las relaciones patrimoniales de los cónyuges entre sí y de estos entre terceros. Hola mía, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, los regímenes patrimoniales del matrimonio son estatutos jurídicos que regulan las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y de estos respecto de terceros. Muchas gracias, gente linda, por darle apoyo al live. Entonces, ya, pues, los efectos patrimoniales del matrimonio o los regímenes patrimoniales, que es una definición súper importante, recuerden ustedes, no tiene una definición legal, pero se entiende como el estatuto jurídico
que regula las relaciones patrimoniales de los cónyuges entre sí y de estos con respecto de terceros. En Chile, los regímenes patrimoniales son los siguientes. En Chile, los regímenes patrimoniales son los siguientes. Vamos a partir por el más pesadito de todos, que es la sociedad conyugal, que es un poquito largo, pero es súper interesante. Los vamos a enunciar y después vamos a precisar en cada uno. El régimen de sociedad conyugal es aquel en el que ambos cónyuges generan, entre otros, un patrimonio común para ambos que es administrado por el marido. La sociedad conyugal es un régimen patrimonial en el cual ambos cónyuges generan, entre otros, un patrimonio común para ambos que es administrado por el marido. La crítica que se le hace es que es una institución heteronormada, pero bueno, piensen en el legislador en el siglo XIX, por favor. El régimen de participación en los gananciales es un régimen patrimonial en el cual los patrimonios de los cónyuges se mantienen separados, pero en el que el cónyuge que adquirió bienes de mayor valor debe compensar al que obtuvo menos de tal manera que queden iguales. El régimen de participación en los gananciales, entonces, es un régimen patrimonial en el cual los patrimonios de los cónyuges se mantienen separados, pero en el que el cónyuge que adquirió bienes de mayor valor debe compensar al que obtuvo menos de manera tal que queden iguales. Por último, el régimen de separación total de bienes. El régimen de separación total de bienes no es por sí mismo un régimen patrimonial o régimen matrimonial, sino que es el estado natural en que se encuentran las personas solteras. Consiste en que cada cónyuge administra de forma separada su patrimonio. El régimen de separación total de bienes, entonces, no es per se un régimen matrimonial, sino que es el estado natural en que se encuentran las personas solteras, y consiste en que cada cónyuge administra de forma separada su patrimonio. Bien, estas definiciones ya que han quedado claras, vamos a partir entonces con el régimen de sociedad conyugal. Voy a contarles un secreto, chicos. A mí yo la sufrí con este tema cuando tuve que estudiar en mi pregrado. Pero bueno, vamos a tratar de ser, por así decirlo, animoso, dadivoso, y vamos a analizar este apunte. La verdad es que no es un tema especialmente largo o especialmente denso, pero sí hay que saber muy bien instituciones precisas. Así que partamos. Vamos con la sociedad conyugal entonces. Este régimen patrimonial solo es admisible cuando los cónyuges son un hombre y una mujer, es decir, en un matrimonio heterosexual. En los matrimonios de personas de mismo sexo, matrimonio homosexual dirían algunos, igualitarios dirían otros, no es posible pactar este régimen patrimonial, no concurre. Este régimen puede iniciar por ley o por voluntad de los contrayentes. Este régimen de sociedad conyugal puede iniciar por ley o por voluntad de los contrayentes. Inicia el régimen de sociedad conyugal por ley cuando los contrayentes no señalan un régimen en particular al momento de celebrar el matrimonio. Inicia el régimen de sociedad conyugal por ley cuando los contrayentes no señalan un régimen en particular al momento de celebrar su matrimonio. Aquí hay una discusión si acaso es voluntad presunta o es silencio que constituye manifestación de voluntad. Pero como sea, aquí es donde la sociedad conyugal entra a regir por ley. Ahora, también puede iniciar el régimen de sociedad conyugal por voluntad de las partes, de los contrayentes del vínculo matrimonial, cuando estos señalan al momento de celebrarse el matrimonio que escogen este régimen. Inicia el régimen conyugal por voluntad de las partes cuando los contrayentes
señalan al momento de celebrarse el matrimonio que escogen este régimen. Este régimen patrimonial, en este régimen patrimonial, que es el de sociedad conyugal, pueden convivir hasta 5 patrimonios distintos. En el régimen de sociedad conyugal pueden convivir hasta 5 patrimonios distintos. Hasta 5. ¿Y cómo es eso posible? Dirán ustedes. Bueno, vamos a revisar cada uno de estos o los vamos a enunciar para que puedan tenerlo en consideración. ¿Cuáles son estos 5 patrimonios que están presentes en el régimen de sociedad conyugal? Que son, bueno, el patrimonio del marido, el patrimonio del marido, el patrimonio de la mujer, el patrimonio de la mujer, claro, pero está también acá el patrimonio social, que es al que le pertenece a la sociedad conyugal. El patrimonio social, que es el que le pertenece a la sociedad conyugal. Pero también pueden concurrir 2 patrimonios más. ¿Cuáles son? El patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, que está en el artículo 150 del Código Civil. ¿Y qué dice el artículo 150? El artículo 150 señala que la mujer casada de cualquier edad puede dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria. Una mujer casada en sociedad conyugal puede ejercer su profesión, nada se lo impide. La mujer casada que desempeña algún empleo o que ejerce una profesión separado de la profesión de su marido, se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de su empleo, no obstante cualquier estipulación en contrario. Incumbe a la mujer acreditar, tanto respecto del marido como de terceros, el orden y el dominio de los bienes adquiridos conforme a este artículo, el 150. Entonces, incumbe a la mujer acreditar, tanto respecto del marido como de terceros, el origen y el dominio de los bienes adquiridos conforme a este artículo 150. Para este efecto, podrá servirse todos los medios de prueba que establece la ley. Para este efecto, puede servirse de todos los medios de prueba que exige la ley. Los terceros que contraten con la mujer que está ejerciendo su profesión u oficio bajo este artículo y esté casada en sociedad conyugal, quedarán cubiertos de toda reclamación que pudieran interponer ella o el marido, sus herederos o cesionarios, fundados en la circunstancia de haber obrado la mujer fuera de los términos de este artículo, siempre que se haya acreditado por la mujer, mediante instrumentos públicos o privados, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separados de su marido. Los actos o contratos celebrados por la mujer en esta administración separada, la del artículo 150, obligan a los bienes comprendidos en ella y los que administre con arreglo a los artículos 166 y 167 del Código Civil. Que esto, ojo, son los otros dos patrimonios especiales que también son eventuales dentro de la sociedad conyugal, que son eventuales y nacen cuando se cumplan los requisitos que señala el mismo 150. Están súper coligados estos dos artículos. Los acreedores del marido no tendrán acción sobre los bienes que la mujer administre en virtud del artículo 150 del Código Civil. Los acreedores del marido no tienen acción alguna sobre los bienes que la mujer administre conforme al artículo 150, a menos que prueben que el contrato celebrado por él se dio en utilidad de la mujer o de la familia común. A menos que prueben que el contrato celebrado por él se dio en utilidad de la mujer o de la familia común. ¿Qué pasa con este patrimonio, el del artículo 150, cuando se disuelve la sociedad conyugal? Bueno, cuando se disuelve la sociedad conyugal, los bienes a que este artículo se refiere entran en la participación de los gananciales. Disuelta la sociedad conyugal, los bienes a que este artículo, el 150, se refieren, entran en la participación de los gananciales,
a menos que la mujer o sus herederos renuncien a esto último, en cuyo caso el marido no responderá por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada. Si la mujer o su heredero aceptan los gananciales, el marido responderá a esas obligaciones hasta la concurrencia de la mitad de esos bienes, de los gananciales que existan al momento de disolverse la sociedad conyugal. Para gozar de este beneficio, se debe probar el exceso de la contribución conforme a las normas de este código. Ahora, eso respecto al patrimonio reservado de la mujer, respecto cuando ejerce una profesión u oficio o industria. Y otro patrimonio que es eventual dentro de la sociedad conyugal es el de los patrimonios especiales del artículo 166 y 167 del Código Civil, que son eventuales y que nacen cuando se cumplan los requisitos que ya hemos señalado anteriormente. Estos dos artículos a lo que se refieren es que si a la mujer casada en sociedad conyugal se le hiciere una donación o se deja una herencia o legado, con la condición precisa de que estas cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la administración del marido, que podría pasar. El causante dice, no, yo te voy a legar esto, te voy a heredar esto, pero no quiero que tu marido la administre. Podría pasar. De ocurrir eso, se observan las reglas siguientes. Primero, respecto a las cosas donadas, heredadas o legadas, disuelta la sociedad conyugal, las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada pueden perseguirse sobre todos sus bienes. Ahora, los acreedores del marido, esta otra regla, los acreedores del marido no tienen acción sobre los bienes que la mujer administre en virtud del artículo 166, a menos que prueben que el contrato celebrado por el marido se dio en utilidad de la mujer o de la familia en común. Tercera regla, pertenecerán a la mujer los frutos de las cosas que administra y todo lo que con ellos adquiere, pero disuelta la sociedad conyugal, se aplica la regla de frutos y adquisiciones del artículo 150. Ahora, en torno al artículo 167, este se refiere en torno a las capitulaciones matrimoniales. Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiera estipulado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes, se aplicará esta separación parcial en cuanto a las reglas del artículo precedente. Entonces, chicos, estos son los 5 patrimonios que eventualmente podrían llegar a concurrir en la sociedad conyugal. El patrimonio del marido, de la mujer, el patrimonio social, que es el de la sociedad conyugal, el patrimonio reservado de la mujer, que está señalado en el artículo 150, y los patrimonios especiales de los artículos 166 y 167. El del 167 se refiere al patrimonio que queda fuera de la administración del marido por las capitulaciones matrimoniales, y el 166 hace referencia a las cosas donadas, heredadas o legadas que se le otorgan a la mujer con la condición de que no sea el marido que las administre. O más con la condición, con la estipulación expresa de que no la administre el marido. La administración ahora, ya dejando eso, habiendo mencionado ya los patrimonios de los que pueden estar presentes en la sociedad conyugal, señalar que la administración del patrimonio del marido, del patrimonio de la mujer y del patrimonio social le corresponden al marido, quien administra en calidad de jefe de la sociedad conyugal. El marido administra a priori con libertad los bienes sociales. ¿Qué quiere decir esto? No necesita autorización de la mujer. No necesita autorización de la mujer. Sin embargo, esta administración libre, tanto de su patrimonio como el de su mujer o el patrimonio social, tiene sus limitaciones. Las vamos a ver ahora, pero recalcar que la administración del patrimonio del marido, del patrimonio de la mujer y del patrimonio social le corresponden al marido, quien administra en calidad de jefe de la sociedad conyugal. Ahora, en principio, no necesita la autorización de la mujer para administrar estos bienes. Sin embargo, esta libre administración tiene sus limitaciones. ¿Y cuáles son estas limitaciones? Bueno, son de dos tipos. Limitaciones convencionales
y limitaciones legales, limitaciones convencionales y limitaciones de carácter legal. Limitaciones convencionales y limitaciones legales. ¿A alguno se le ocurre qué son las limitaciones de carácter convencional? Si se equivocan no importa, chicos, de verdad. La interacción le hace bien al live. Bien. Las limitaciones convencionales, entonces, son aquellas que los cónyuges acuerdan en una capitulación matrimonial. Listo. Eso es todo. Las limitaciones convencionales son aquellas que los cónyuges acuerdan, por ejemplo, en una capitulación patrimonial o matrimonial. Ahora, las limitaciones legales vienen dadas y señaladas en el artículo 1749 del Código Civil. Limitaciones legales, entonces, vienen señaladas en el artículo 1749 del Código Civil. Yo les recomiendo que lo lean ustedes, chicos, porque francamente es bastante largo el artículo y no es tan largo, pero es muy técnico. Entonces, ¿para qué lo vamos a leer acá si ustedes lo pueden leer en sus casas? Vale. Vamos con las limitaciones legales entonces, que están establecidas en el artículo 1749 del Código Civil. Limitaciones legales, artículo 1749 del Código Civil. Y se dan todos los casos en que la limitación consiste en pedirle autorización a la mujer. Las limitaciones legales señaladas en el artículo 1749 consisten en todos los casos en que el marido tiene que pedirle autorización a la mujer. Ocurren todos los casos en que el marido tiene que pedirle autorización a la mujer. Ejemplos de limitaciones legales tenemos 3, que las vamos a decir a continuación. La primera limitación legal, señalada en el artículo 1749, casos donde el marido tiene que pedirle autorización a la mujer para poder actuar, son: primero, enajenar o gravar voluntariamente inmuebles de la sociedad conyugal. Enajenar o gravar voluntariamente inmuebles de la sociedad conyugal. Enajenar o gravar voluntariamente inmuebles de la sociedad conyugal. Segundo, prometer enajenar o gravar voluntariamente inmuebles de la sociedad conyugal. Prometer enajenar o gravar voluntariamente inmuebles de la sociedad conyugal. Prometer enajenar o gravar inmuebles de la sociedad conyugal. Y tercero, donde también el marido tiene que pedir la autorización a la mujer, es en cuanto a arrendar o ceder tenencia de inmuebles por más de 5 u 8 años, en atención a si el inmueble es urbano o rural. Arrendar o ceder tenencia de inmuebles por más de 5 años u 8 años, si es que el inmueble acaso es urbano o rural, respectivamente. Entonces, en cuanto a las limitaciones legales señaladas en el artículo 1749 del Código Civil, ejemplos de limitaciones legales son: primero, enajenar o gravar voluntariamente inmuebles de la sociedad conyugal. Prometer enajenar o gravar voluntariamente inmuebles de la sociedad conyugal. O arrendar o ceder tenencia de inmuebles por más de 5 u 8 años, respectivamente. Ahora, si la mujer autoriza, no es que simplemente diga ya hazlo, sino que tienen que concurrir las siguientes formalidades en las cuales la mujer autoriza al marido a disponer de estos bienes. ¿Cómo? Interviniendo en el acto de manera expresa, interviniendo en el acto jurídico de manera expresa, autorizando expresamente por escritura pública o por escrito, autorizando expresamente por escritura pública o por escrito, aunque esta solemnidad va a ser distinta en virtud de la perfección del acto que en virtud del acto que el marido pretende hacer. O bien, otorgando un mandato al marido. Otorgando un mandato al marido. Y este mandato debe constar en escritura pública.
este mandato debe constar en escritura pública. Entonces, los casos en que la mujer puede autorizar o interviniendo en el acto de manera expresa, o autorizando expresamente por escritura pública o por escrito, aunque esta solemnidad es distinta en atención al acto que pretende hacer el marido, o otorgando un mandato al marido, y que este mandato, desde luego, debe constar en escritura pública. Si la mujer no autoriza, el marido puede concurrir al juez, solicitando la respectiva autorización, argumentando que la negativa de la mujer es injustificada. Si la mujer no autoriza, el marido puede concurrir al juez, solicitando la respectiva autorización, argumentando que la negativa de la mujer es injustificada. Ahora, ¿qué pasa si el marido actúa sin permiso de la mujer? El valiente le dice. ¿Qué pasa si el marido actúa sin permiso de la mujer? La sanción será la nulidad relativa del acto jurídico celebrado por el marido, la cual tendrá un plazo de prescripción de 4 años que se cuenta desde la disolución de la sociedad conyugal. Vale. Si el marido actúa sin permiso de la mujer, la sanción será la nulidad relativa del acto jurídico celebrado por el marido, la cual tendrá un plazo de 4 años que se cuenta tendrá un plazo de prescripción de 4 años que se cuenta desde la disolución de la sociedad conyugal. Ojo con eso. De manera excepcional, el patrimonio social puede ser administrado por un curador. De manera excepcional, el patrimonio social puede ser administrado por un curador, el cual puede ser la mujer o un tercero, aunque esto solo ocurrirá cuando el marido no pueda administrar por razones como que haya sido declarado demente, disipador interdicto, etc. Cuando se disuelve la sociedad conyugal, se forma una comunidad sobre el patrimonio social. Y dicha comunidad se debe partir mediante un juicio de partición. Y las normas de la partición están en el libro 3 de nuestro Código Civil. Eso respecto a las limitaciones. Ahora nos toca hablar de un tema hiper, mega, ultra específico de la sociedad conyugal, que es el haber social. El haber social. Ese tema, chicos, sí que es específico. Es muy específico, de hecho. Así que vamos a tratarlo acá, sin perjuicio de que, vale, vamos a ver lo que tengamos que ver y a darle con todo nomás. Ya estamos avanzando. La verdad es que es un tema bastante denso, el de los regímenes patrimoniales, pero no se preocupen. Después vamos a parar un ratito y vamos a volver con la disolución de matrimonio. Hola, colega Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias a usted por estar presente acá. Bien, vamos a hablar del haber social. Posteriormente nos vamos a referir a las causales de disolución de la sociedad conyugal, la partición de la sociedad conyugal y la renuncia a los gananciales, la situación legal de la mujer casada en sociedad conyugal. Listo, con eso acabaríamos y después participación en los gananciales cortito. Y separación total de bienes, la verdad es que también es corto en comparación a sociedad conyugal. Bueno, estamos marcando indicios. De todas maneras, todo lo que nosotros aquí queda grabado lo subimos a nuestro canalcito de YouTube. Así que le vamos dando nomás. Y desde luego son bienvenidos. Yo cacho que hoy día vamos a terminar como a las 10:30 de la noche, los likes que quedan. Así que eso. Ahí vamos a continuar.
Vamos con el haber social entonces. El haber social hace referencia a los bienes que ingresan al patrimonio de la sociedad conyugal. Eso. El haber social hace referencia a los bienes que ingresan al patrimonio. Bienes que ingresan al patrimonio de la sociedad conyugal. Este haber social, según la doctrina, se puede clasificar en un haber social absoluto o en un haber social relativo. El haber social absoluto comprende los bienes que ingresan a la sociedad conyugal sin derecho a recompensa, es decir, ingresan de forma definitiva. El haber social absoluto comprende los bienes que ingresan a la sociedad conyugal sin derecho a recompensa, es decir, ingresan de forma definitiva. Son de la sociedad conyugal. Ahora, el haber social relativo comprende los bienes que ingresan a la sociedad conyugal con derecho a recompensa, es decir, ingresan de forma relativa. El haber social relativo, bueno, son los bienes que ingresan a la sociedad conyugal con derecho a recompensa, es decir, ingresan de forma relativa. Vamos a hablar ahora de lo que es el concepto de recompensa, en este contexto cuando hablamos del haber social. No tiene definición legal, eso dejémoslo claro, pero se puede definir la recompensa como los créditos que se pagan en dinero que se pueden deber entre los cónyuges, cualquier cónyuge a la sociedad conyugal o la sociedad conyugal a los cónyuges. Aquí les pido un poquitito de paciencia porque la materia puede ser muy técnica o muy enredada, pero muchas gracias. Entonces la recompensa son créditos que se pagan en dinero, que se pueden deber entre los cónyuges, cualquier cónyuge a la sociedad conyugal o la sociedad conyugal a los cónyuges. Quédense con eso. Los bienes que ingresan al haber relativo le pertenecen a la sociedad conyugal, pero el cónyuge que aporta ese bien tendrá la posibilidad de recuperar el valor en dinero de dicho bien cuando se parta la sociedad conyugal. Entonces, los bienes que ingresan al haber relativo le pertenecen a la sociedad conyugal, pero el cónyuge que aporta ese bien tendrá la posibilidad de recuperar el valor en dinero de dicho bien cuando se parta la sociedad conyugal. Aquí, cuando hablamos de el haber social, tenemos que remitirnos al artículo 1725 del Código Civil. Artículo 1725 del Código Civil. 1725 del Código Civil. Donde se señalan 5 numerales, de los cuales hay algunos que ingresan al haber absoluto. ¿Cuáles son los bienes que ingresan al haber absoluto? Los bienes que ingresan al haber absoluto, que pasan a ser parte de la sociedad conyugal sin derecho a recompensa, son salarios devengados durante el matrimonio, salarios devengados durante el matrimonio, salarios devengados durante el matrimonio, frutos que provengan de bienes sociales o bienes propios de cada cónyuge, frutos que provengan de bienes sociales o bienes propios de cada cónyuge, y todos los bienes que un cónyuge adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Todos los bienes que un cónyuge adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Entonces, estos son los bienes que ingresan al haber absoluto. Los salarios devengados durante el matrimonio, frutos que provengan de bienes sociales o bienes propios de cada cónyuge, y todos los bienes que un cónyuge adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Todos los bienes que un cónyuge adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Ahora, los bienes que ingresan al haber relativo también están en el artículo 1725, pero los que ingresan al haber relativo son los siguientes, que son el dinero aportado al matrimonio por cualquier cónyuge o durante el matrimonio adquiriere,
dinero aportado al matrimonio por cualquier cónyuge o durante el matrimonio adquiriere, dinero aportado al matrimonio por cualquier cónyuge o durante el matrimonio adquiriere, y las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportara al matrimonio o durante adquiriera. Cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio. Entonces estos son los bienes que en general entran al haber relativo. Los dineros aportados al matrimonio por cualquier cónyuge, dinero aportado al matrimonio por cualquier cónyuge, y cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aporte al matrimonio. Cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aporte al matrimonio. Para determinar a qué haber se dirige un bien, se debe distinguir entre bienes aportados y bienes adquiridos. Esta cuestión es súper importante, gente. Para determinar a qué haber se dirige un bien, se debe distinguir entre bienes aportados y bienes adquiridos. Distinguir entre bienes aportados y bienes adquiridos. Respecto de los bienes aportados, se debe distinguir si estos son muebles o inmuebles. Respecto de los bienes aportados, debemos distinguir si estos son bienes muebles o bienes inmuebles. Si los bienes aportados son muebles, estos se dirigen al haber relativo. Si los bienes aportados son muebles, se dirigen al haber relativo. Y si los bienes aportados son inmuebles, se dirigen al haber propio. Es decir, no se aplica el artículo 1725 del Código Civil. Entonces, si los bienes son muebles, se dirigen al haber relativo. Y si los bienes son inmuebles, se dirigen al haber propio. Ahora, ¿qué pasa respecto de los bienes adquiridos? Respecto de los bienes adquiridos, debemos distinguir si estos bienes fueron adquiridos a título gratuito o a título oneroso. Respecto a los bienes adquiridos a título gratuito, se debe volver a subdistinguir si estos bienes son muebles o inmuebles. Si estos bienes fueron adquiridos a título gratuito y son muebles, van al haber relativo. Los bienes adquiridos a título gratuito, muebles, van al haber relativo. Pero si los bienes adquiridos a título gratuito son inmuebles o bienes raíces, son inmuebles, estos van al haber propio. Si son inmuebles, van al haber propio. Ojo con eso. Si fueron adquiridos a título gratuito, ojo con eso. Pero si estos bienes adquiridos fueron adquiridos a título oneroso, ingresan al haber absoluto. Y por lo tanto, chao, no hay derecho a recompensa. Eso por un lado. El pasivo de la sociedad conyugal son todas las deudas que la propia sociedad debe enfrentar. El pasivo de la sociedad conyugal son todas las deudas que la propia sociedad debe enfrentar. En primera instancia, la sociedad conyugal debe pagar todas las deudas, pero para alguna de estas deudas habrá derecho a recompensa a favor de la sociedad conyugal. Saludos, don Seba, bienvenido. El pasivo de la sociedad conyugal, entonces, son todas las deudas que la propia sociedad debe enfrentar. Ahora, en primera instancia, la sociedad conyugal debe pagar todas las deudas, pero para algunas de estas deudas habrá derecho a recompensa en favor de la sociedad conyugal. Y aquí tenemos que hacer una distinción entre las deudas, que es también importante, amigos míos. ¿Qué pasa si la deuda es una deuda que pertenece a la familia? ¿O qué pasa si la deuda es una deuda que solo interesa a uno de los cónyuges? Bueno, distinción que debemos hacer.
Si la deuda es una deuda que pertenece a toda la familia, se denomina pasivo definitivo. ¿Y qué es el pasivo definitivo? Bueno, aquí la obligación recae en la sociedad conyugal sin recompensa. Por ejemplo, educación de los hijos, arriendo del hogar familiar, vestuario, etcétera. Si la deuda es una deuda que pertenece a la familia, se denomina pasivo definitivo, en el cual la obligación recae en la sociedad conyugal sin recompensa. Por el caso, como es el caso de la educación de los hijos, el arriendo del hogar familiar y vestuario. Ahora, si la deuda es una deuda que solo interesa a los cónyuges, si la deuda es solo una deuda que interesa a uno solo los cónyuges, marido o mujer, se denomina este pasivo temporal, en el cual la sociedad conyugal tiene una recompensa, como el caso de una deuda de alimentos de un cónyuge a favor de un hijo que no vive con él. Entonces, si la deuda es una deuda que solo interesa a uno de los cónyuges, este se denomina pasivo temporal. Por ejemplo, en el pasivo temporal, la sociedad conyugal tiene una recompensa, como es el caso de una deuda de alimentos de un cónyuge a favor de un hijo que no vive con él. Por ejemplo de pasivo temporal, sociedad conyugal tiene una recompensa, como el caso de una deuda de alimentos de un cónyuge a favor de un hijo que no vive con él. Bien, eso respecto al haber social, amigos míos. Don Seba, ¿se puede hacer una empresa y separar los bienes? De hecho, sí, pues si la empresa es un patrimonio distinto al de la persona que la compone, pues. En efecto, pues, si usted quiere abrir una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones, una IRL, es un patrimonio distinto. Es un patrimonio distinto, por eso es importante constituir la empresa con el inicio de actividad, el nombre propio, etcétera. Bueno, eso es ya en materia más de sociedades. Yo no me voy a meter ahí porque no la tengo fresca, pero sí. Así que no sé, aquí seguramente don Carlos le puede ayudar con eso. Pero yo al menos prefiero no meterme, la verdad. Para no equivocarme, digo yo, no es porque no quiero, sino que no tengo muy fresca la materia. Igual lo hice hace un par de años, entonces ahora he estado muy full civil nomás. Pero es una pregunta legítima y las personas la tienen. Bien, vamos ahora con las causales de disolución de la sociedad conyugal. Causales de disolución de la sociedad conyugal. Estas están señaladas en el artículo 1764 del Código Civil. Estas están señaladas en el artículo 1764 del Código Civil y son las siguientes. ¿Cómo se disuelve la sociedad conyugal? Por la disolución del matrimonio, por la disolución del matrimonio, declaración de posesión provisoria de los bienes en el procedimiento de muerte presunta, declaración de posesión provisoria de los bienes del desaparecido en el proceso de muerte presunta, sentencia de separación judicial, sentencia de separación judicial, sentencia de separación total de bienes, sentencia de separación total de bienes, declaración de nulidad de matrimonio, declaración de nulidad de matrimonio, pacto de participación en los gananciales, pacto de participación en los gananciales y por pacto de separación total de bienes. Pacto de separación total de bienes. Una vez disuelta la sociedad conyugal, se forma una comunidad sobre el patrimonio social. El legislador optó por esta decisión con el fin de que se apliquen las reglas generales de la partición. Entonces, recapitulemos. ¿Cuáles son las causales de disolución de la sociedad conyugal? Son la disolución del matrimonio, la presunción de muerte de uno de los cónyuges, la sentencia de separación judicial, sentencia de separación de bienes,
declaración de nulidad del matrimonio, pacto de participación en los gananciales, pacto de participación en los gananciales y pacto de separación total de bienes. Pacto de separación total de bienes. Una vez disuelta la sociedad conyugal, se forma una comunidad sobre el patrimonio social. La comunidad se forma sobre el patrimonio social. Sobre el patrimonio social se forma la comunidad. Y el legislador optó por esta decisión con el fin de que se apliquen las reglas generales de la partición. Ahora, vamos a hablar de la partición de la sociedad conyugal. Partición de la sociedad conyugal. Para partir la sociedad conyugal, se deben hacer las siguientes diligencias en este orden. Para partir la sociedad conyugal, se deben hacer las siguientes diligencias en este orden. En este orden. Se debe hacer, para partir la sociedad conyugal, un inventario sobre los bienes. Inventario sobre los bienes. Tasación de los bienes. Se hace el inventario, los bienes se tienen que tasar. Determinación del patrimonio social. Determinación del patrimonio social. Cálculo de recompensa. Cálculo de recompensa. Determinación de los gananciales. Determinación de los gananciales. Y pagar el pasivo. O sea, las deudas. Pagar la deuda. Entonces, al momento que ustedes parten la sociedad conyugal, tienen que hacer las siguientes diligencias o trámites, que son, primero, inventario sobre los bienes. Inventario sobre los bienes. Tasación de los bienes. Tasación de los bienes. Determinación del patrimonio social. Determinación del patrimonio social. Cálculo de recompensa. Cálculo de recompensa. Determinación de los gananciales. Y pagar el pasivo. Determinación de los gananciales y pagar el pasivo. La ley señala que dentro del pago de los gananciales, estos inicialmente se pagan en mitades, aunque esto puede cambiar si hubo una capitulación matrimonial. Respecto al pago de los gananciales, la ley dice que inicialmente se pagan en mitades, pero esto puede cambiar si hay una capitulación matrimonial. Disuelta la sociedad conyugal, la mujer o sus herederos mayores, disuelta la sociedad conyugal, la mujer o sus herederos mayores tienen la facultad de renunciar a los gananciales a que tuviera derecho. Disuelta la sociedad conyugal, la mujer o sus herederos mayores tienen la facultad de renunciar a los gananciales a que tuvieran derecho. Vamos a hablar ahora de la renuncia a los gananciales y después vamos a hablar de la situación legal de la mujer casada en sociedad conyugal y con esto vamos a terminar el régimen para referirnos a los otros dos que quedan. ¿Verdad? Insisto, no es tan largo como sociedad conyugal, pero es importante manejar y saber de qué se trata. Hablemos de la renuncia a los gananciales. La renuncia a los gananciales no tiene definición legal. La renuncia a los gananciales no tiene definición legal, no la tiene. Pero se entiende como un acto jurídico unilateral por el cual la mujer o sus herederos rechazan las ganancias que le correspondan como parte de la sociedad conyugal. La renuncia a los gananciales es un acto jurídico unilateral por el cual la mujer o sus herederos rechazan las ganancias que le correspondan como parte de la sociedad conyugal. La renuncia a los gananciales es un acto jurídico unilateral por el cual la mujer o su heredero rechazan las ganancias que le correspondan como parte de la sociedad conyugal. Las características de la renuncia a los gananciales son: es un acto jurídico unilateral, es un acto jurídico unilateral, es irrevocable, se puede hacer en dos momentos, o se puede hacer en las capitulaciones matrimoniales antes de celebrar el matrimonio, o una vez disuelta la sociedad conyugal. Se puede hacer en dos momentos: en las capitulaciones matrimoniales antes de celebrar el matrimonio, o una vez disuelta la sociedad conyugal.
Ojo, la renuncia a los gananciales, ojo, la renuncia a los gananciales solo le corresponde a la mujer o a sus herederos mayores de edad. Solo le corresponde a la mujer o a sus herederos mayores de edad. O a sus herederos mayores de edad, los herederos de la mujer. La renuncia a los gananciales es transmisible, por eso se habla de los herederos, es transmisible, es indivisible. No se puede renunciar a unos gananciales y aceptar otros. Es indivisible, pues ya que se renuncia a todo. Tratándose de los herederos, cada uno de ellos puede hacer renuncias o aceptar de forma independiente. Tratándose de los herederos, cada uno de ellos puede renunciar o aceptar de forma independiente. Tratándose de los herederos, cada uno de ellos puede renunciar o aceptar de forma independiente. Y si un heredero renuncia, su parte aumenta la parte del marido. Si un heredero renuncia, su parte aumenta la parte del marido. Entonces, respecto a la renuncia a los gananciales, no tiene una definición legal, pero se entiende como un acto jurídico unilateral por el cual la mujer o sus herederos rechazan las ganancias que le correspondan como parte de la sociedad conyugal. Tiene como característica de que es un acto jurídico unilateral, es irrevocable, se puede hacer o en las capitulaciones matrimoniales antes de celebrar el matrimonio, o una vez disuelta la sociedad conyugal, solo le corresponde a la mujer, es transmisible, es indivisible, es indivisible, o sea, se renuncia a todo. Tratándose de los herederos, cada uno de ellos puede renunciar o aceptar de forma independiente. Tratándose de los herederos, cada uno de ellos puede aceptar o renunciar de forma independiente. Y si un heredero renuncia, su parte aumenta a la parte del marido. Si un heredero renuncia, su parte aumenta a la parte del marido. Esta renuncia se puede hacer mientras no haya enterado en su poder ninguna parte del haber social a título de ganancial. Esta renuncia se puede hacer mientras no haya enterado en su poder, ninguna parte del haber social a título de ganancial. Esta renuncia se puede hacer mientras no haya enterado en su poder ninguna parte del haber social a título de ganancial. Hecha la renuncia, esta no se puede rescindir. Ojo con eso. Hecha la renuncia, esta no se puede rescindir a menos que se pruebe que la mujer o sus herederos han sido inducidos por engaño o justificable error. Y esta acción tiene un plazo de prescripción de 4 años que se cuentan desde la disolución de la sociedad conyugal. Renunciando a la mujer o su heredero, renunciando a la mujer o su heredero, los derechos de la sociedad y el marido se confunden. Entonces, ya para señalar, esta renuncia a los gananciales se puede hacer mientras no haya enterado en su poder ninguna parte del haber social a título de ganancial. Hecha la renuncia, esta no se puede rescindir a menos que se pruebe que la mujer o su heredero han sido inducidos por engaño o justificable error. Esta acción tiene un plazo de prescripción de 4 años, contado desde la disolución de la sociedad conyugal. Renunciando a la mujer o su heredero, los derechos de la sociedad y el marido se confunden. Ojo con ese detalle. Bien, vamos ahora con la situación legal de la mujer casada en sociedad conyugal, y con esto terminamos la sociedad conyugal, chicos. Ha estado bastante intenso, hemos de decirlo. Ha estado bastante intenso la jornada. Empezamos como a las 6:40. Ya llevamos 1 hora de transmisión aproximada. Sí, como 1 hora, 5 minutos por ahí. Pero ya vamos a terminar. Nos queda muy poquito. Nos queda 1, 2, 3. Nos quedan 4 hojitas. Y ya estaríamos terminando. Después nos tomamos un break de unos 20 minutos, una media hora. Y vamos a continuar con la disolución del matrimonio. Para después volver a tomarnos un break y hablar de la filiación. Y con eso terminaríamos hoy día. Y aunque no lo crean, habríamos terminado de ver todo derecho de familia en un día, gente. En un día alcanzaremos a ver todo derecho de familia. Así que continuemos. Vamos a hablar de la situación legal
de la mujer casada en sociedad conyugal. Partamos. Los bienes que forman parte del patrimonio reservado de la mujer casada son, en realidad, bienes que forman parte del haber absoluto de la sociedad conyugal. Ojo con este detalle. Los bienes que forman parte del patrimonio reservado de la mujer casada son en realidad bienes que forman parte del haber absoluto de la sociedad conyugal. Lo interesante es que dichos bienes son administrados por la mujer y no por el marido. Lo interesante es que dichos bienes son administrados por la mujer y no por el marido. El marido administra estos bienes bajo las reglas de la administración de la sociedad conyugal, pero con la diferencia de que si la mujer no quiere dar su autorización, el marido no puede hacer nada. Entonces, el marido administra estos bienes bajo las reglas de la administración de la sociedad conyugal, con la diferencia de que si la mujer no quiere dar su autorización, el marido no puede hacer nada. Bajo el artículo 150, la mujer casada de cualquier edad, puede dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, profesión u oficio. Si esto lo hace separada de su marido, se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo y de lo que ella obtenga. Pero ojo, le corresponde a la mujer acreditar el origen y dominio de los bienes adquiridos conforme al artículo 150. Entonces, respecto a la situación legal de la mujer casada en sociedad conyugal, señalar que los bienes que forman parte del patrimonio reservado a la mujer son en realidad bienes que forman parte del haber absoluto de la sociedad conyugal. Lo interesante es que estos bienes son administrados por la mujer y no por el marido. El marido administra estos bienes bajo las reglas de la administración de la sociedad conyugal, con la diferencia de que si la mujer no quiere dar su autorización, el marido no puede hacer nada. Bajo el artículo 150, la mujer casada de cualquier edad puede dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria. Si esto lo hace separada de su marido, se considerará separada de bienes respecto al ejercicio de ese empleo y de lo que ella obtenga. Y ojo, le corresponde a la mujer acreditar el origen y dominio de los bienes adquiridos conforme a este artículo. Hola, Pablis. Claro, con un contrato de trabajo, boleta, serían los medios de prueba a considerar. Medio de prueba documental. Respecto de testigo tengo mis dudas, porque nuestro Código Civil establece que no vale la prueba de testigos respecto a obligaciones que tengan que constar por escrito. Entonces, ahí tengo la duda, pero evidentemente, como usted bien lo dice, claro, con esos documentos sería lo natural y obvio si la mujer quiere acreditar que tiene bienes y dominios adquiridos bajo el artículo 150. Bien, ¿cuáles son las características del patrimonio reservado de la mujer casada? A usted por estar acá. ¿Cuáles son las características del patrimonio reservado de la mujer casada? Bueno, el patrimonio reservado de la mujer casada solo existe en la sociedad conyugal. El patrimonio reservado de la mujer casada solo existe en la sociedad conyugal. Solo existe en la sociedad conyugal, no existe en el régimen de participación en los gananciales y tampoco existe en el régimen de separación de bienes. Solo existe en la sociedad conyugal el patrimonio reservado a la mujer casada. Opera de pleno derecho. Constituye un caso de separación legal parcial de bienes. Constituye un caso de separación legal parcial de bienes. Y es un llamado patrimonio de afectación. Miren, en torno a esto la doctrina señala que el patrimonio de afectación es la posibilidad de que existan patrimonios sin personas que sea su titular. Esto es rediscutido en doctrina, pero yo lo menciono nomás. Pueden buscar la idea del patrimonio de afectación. Pero si no están seguros, no lo nombren, ¿vale? Yo cumplo con señalarlo.
Entonces las características del patrimonio de la mujer casada en sociedad conyugal son, primero, solo existe en la sociedad conyugal, solo existe en la sociedad conyugal, opera de pleno derecho, opera de pleno derecho, constituye un caso de separación legal parcial de bienes, constituye un caso de separación legal parcial de bienes y es un patrimonio de afectación. Y es un patrimonio de afectación. Los requisitos para que exista el patrimonio reservado de la mujer, los requisitos para que exista el patrimonio reservado de la mujer son, primero, debe existir un matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, requisito lógico, si solo existe en sociedad conyugal, debe haber un régimen de sociedad conyugal para que proceda. Segundo, la mujer debe desarrollar una actividad económica. La mujer debe desarrollar una actividad económica. Tercero, la actividad económica debe tener remuneración. Es lógico, puede ser uno. Si es una actividad económica sin remuneración, yo no creo que uno pueda llamarla actividad económica. Y cuarto, la actividad debe ser separada del marido. Entonces, los requisitos para que exista el patrimonio reservado de la mujer son: debe existir un matrimonio casado bajo el régimen de sociedad conyugal, la mujer debe desarrollar una actividad económica remunerada y esta actividad económica remunerada debe ser independiente a la actividad del marido. Respecto del activo del patrimonio reservado de la mujer, este se compone de las remuneraciones, todo lo que la mujer adquiera con dicha remuneración y los frutos de todo lo anterior. En cuanto al activo del patrimonio reservado, este está compuesto por las remuneraciones, todo lo que la mujer adquiera con dicha remuneración, todo lo que la mujer adquiera con dicha remuneración y los frutos de todo lo anterior. Entonces, el activo del patrimonio reservado está compuesto por las remuneraciones, todo lo que la mujer adquiera con esas remuneraciones y los frutos de todo lo anterior. El pasivo del patrimonio reservado, está compuesto por las deudas que la mujer contrae en la administración de su patrimonio reservado. El pasivo del patrimonio reservado está compuesto por las deudas que la mujer contrae en la administración de su patrimonio reservado. Imagínense que, claro, saca una tarjeta de crédito y, bueno, empieza a gastar como si mañana mismo sacara el mundo. Ya, eso es el pasivo del patrimonio reservado de la mujer. Las deudas que ésta contrae en la administración de su patrimonio reservado. Acredita renta, saca una tarjeta y se vuelve loca comprando, lo que sea. Es decir, que eres machista. Es un ejemplo, gente grave, tontos graves, ¿no? Vale. Una vez disuelta la sociedad conyugal, la mujer recupera la administración de su patrimonio. Una vez disuelta la sociedad conyugal, la mujer recupera la administración de su patrimonio. A su vez, disuelta la sociedad conyugal, los bienes adquiridos por el artículo 150, ojo, no se van al patrimonio de la mujer, entran en la participación de los gananciales a menos que la mujer renuncie a los gananciales. Ojo con eso. La mujer que renuncia a los gananciales conserva sus derechos y obligaciones a recompensas e indemnizaciones. La mujer que renuncia a los gananciales conserva sus derechos y obligaciones a recompensas e indemnizaciones. Si la mujer acepta los gananciales, el marido responderá a esas obligaciones hasta la concurrencia del valor de la mitad de esos bienes. Si la mujer acepta los gananciales, el marido responderá a esas obligaciones hasta la concurrencia del valor de la mitad de esos bienes. Entonces, y con esto cerramos sociedad conyugal, gente. Una vez disuelta la sociedad conyugal, la mujer recupera la administración de su patrimonio. O a su vez, disuelta la sociedad conyugal, los bienes adquiridos por el artículo 150 entrarán en la participación de los gananciales a menos que la mujer renuncie a los gananciales. Si renuncia a los gananciales, conserva sus derechos y obligaciones a recompensas e indemnizaciones. Si la mujer acepta los gananciales,
el marido responderá de las obligaciones hasta la concurrencia del valor de la mitad de sus bienes. La mujer que renuncia a los gananciales conserva sus derechos y obligaciones a recompensas e indemnizaciones. Y si la mujer acepta los gananciales, el marido responde a las obligaciones de la mujer hasta la concurrencia de la mitad de sus bienes. Ojo con eso. Entonces recordar que los gananciales no tienen, la renuncia a los gananciales es un acto jurídico unilateral por el cual la mujer o sus herederos rechazan las ganancias que le correspondan como parte de la sociedad conyugal. Bien, eso respecto a la sociedad conyugal. Vamos a hablar ahora del régimen de participación en los gananciales y después del régimen de separación de bienes, y con eso nos iríamos a un pequeño break, amigos míos. Denme un minuto, por favor, vuelvo al tiro. Calculo que en unos 20 minutos estaremos terminando, como a las 8:10. Después volveríamos como a las 8:30. Pararíamos como a las 9:15, por ahí. Y después probablemente terminemos a las 11 de la noche hoy día. Pero eso, muchas gracias por la gente que está conectada acá. Yo entiendo que esta cuestión no es muy apasionante como algunos lives donde la gente se pone a pelear de política, de religión o qué sé yo. Que igual uno se cabrea rápido, pero gracias, de verdad, muchas gracias a todos los que están conectados acá. Uy, ¿le ha pasado que pese a que están tan sentados, le empieza a doler un poco la columna? O sea, no la columna, sino a mí me duele como el trapecio, pero bueno, ya vamos a dejarlo ahí. Vale, chiquillo, muchas gracias. Vamos con la participación en los gananciales entonces. No es tanta materia, la verdad es que van a cachar de que es un régimen relativamente corto. Así que démosle. Vamos a hablar de la participación en los gananciales. La participación en los gananciales es admisible tanto en los matrimonios heterosexuales como en los homosexuales. Aplican ambos. La participación en los gananciales es un régimen que pueden adquirirse personas que se casan a contraer matrimonio, personas de distinto o del mismo sexo. Participación en los gananciales entonces es admisible tanto en los matrimonios heterosexuales como en los matrimonios homosexuales. Este régimen solo puede iniciar por voluntad de los contrayentes. Este régimen solo puede iniciar por voluntad de los contrayentes. Esta voluntad se puede manifestar mediante las capitulaciones matrimoniales o mediante un pacto regulado en el artículo 1723. Este régimen entonces solo puede iniciar por voluntad de los contrayentes, y esta voluntad se puede manifestar mediante capitulaciones matrimoniales o mediante el pacto regulado en el artículo 1723 del Código Civil, que señala que durante el matrimonio los cónyuges pueden sustituir el régimen de sociedad de bienes por el de participación en los gananciales o por el de separación total. Miren, artículo 1723 del Código Civil. Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir el régimen de sociedad de bienes, de sociedad conyugal, por el de participación en los gananciales o por el de separación total. Pueden hacerlo. También pueden sustituir la separación total por el régimen de participación en los gananciales. También pueden sustituir la separación total por el régimen de participación en los gananciales.
de la verdad es que pueden sustituir todos los regímenes por el de separación de los gananciales. El pacto que los cónyuges celebren conforme a este artículo debe otorgarse por escritura pública. El pacto de los cónyuges que celebren en conformidad a este artículo debe otorgarse por escritura pública. Debe otorgarse por escritura pública y no surte efectos entre las partes, ni siquiera entre terceros, sino desde que esa escritura se subinscriba al margen de la respectiva inscripción patrimonial. Esta subinscripción solo se puede practicar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación. Esta subinscripción solo podrá practicarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación. El pacto que en ella conste no perjudicará los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer, y una vez celebrado, no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges. Ojo. En la escritura pública de separación total de bienes, o en la que se pacte participación en los gananciales, pueden los cónyuges liquidar la sociedad conyugal o proceder a determinar el crédito de participación o celebrar otros pactos lícitos. En la escritura pública de separación total de bienes, o en la que se pacte participación en los gananciales, podrán los cónyuges liquidar la sociedad conyugal o proceder a determinar el crédito de participación o celebrar otros pactos lícitos. Pero de todo ello no producirá efecto alguno entre las partes ni respecto de terceros, sino desde la subinscripción, a que se refiere el artículo anterior. Nótense que es súper importante, si van a sustituir el régimen, que se otorgue este cambio, este pacto por escritura pública y se subinscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Este pacto, que se otorga por escritura pública, se subinscriba al margen de la respectiva inscripción patrimonial. Los patrimonios, bueno, esto ya terminamos con el artículo, pero señalar, los patrimonios que existen en este régimen patrimonial son dos. ¿Qué son los patrimonios personales de los cónyuges? Patrimonios que existen acá son los patrimonios personales de los cónyuges. Listo. En el régimen de participación en los gananciales, los únicos patrimonios que existen son el patrimonio del hombre y el patrimonio del marido, el patrimonio de la mujer, o el patrimonio de los maridos o de las mujeres, como quieran decirle. La administración del patrimonio de cada cónyuge le corresponde a cada cónyuge. Sin embargo, hay actos de que estos celebren que requieren autorización del otro cónyuge. Pero esto es sumamente residual. Por ejemplo, sería que uno de los cónyuges pretenda otorgar una caución personal. Pero es una cuestión demasiado excepcional, chicos, una caución personal. Una cuestión muy excepcional. Cuando se disuelve el patrimonio, se debe determinar el crédito de los gananciales. Cuando se disuelve el patrimonio, se debe determinar el crédito de los gananciales. Aquí en Chile se sigue la fórmula llamada la fórmula crediticia. Cuando se disuelve el patrimonio, se debe determinar el crédito de los gananciales. Esto mediante la fórmula crediticia que se adopta en Chile. Entonces, el régimen de participación en los gananciales es un régimen patrimonial en el cual los patrimonios de los cónyuges se mantienen separados, pero en que el cónyuge que adquirió bienes de mayor valor debe compensar al que obtuvo menos de manera tal que queden iguales. Ojo con eso. Este régimen es admisible tanto en matrimonios heterosexuales como en matrimonios homosexuales. Este régimen se puede iniciar por voluntad de los contrayentes, y esta voluntad se puede manifestar mediante capitulaciones matrimoniales o mediante el pacto que nosotros encontramos regulado en el artículo, o mediante el pacto regulado en el artículo 1723 del Código Civil, que señala que durante el matrimonio los cónyuges podrán sustituir el régimen de sociedad de bienes por el de participación en los gananciales o por el de separación total. También pueden sustituir la separación total por el régimen de participación en los gananciales. El pacto que los cónyuges celebren en conformidad a este artículo debe otorgarse por escritura pública y no surtirá efecto entre las partes ni respecto de terceros, sino que desde que esa escritura se subinscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial.
Esta subinscripción solo podrá practicarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación. El pacto que en ella conste no perjudicará los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido de la mujer, y una vez celebrado, no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges. En la escritura pública de separación total de bienes, o en la que se pacte la participación en gananciales, en la escritura pública de separación total de bienes, o en la que se pacte la separación total de bienes, pueden los cónyuges liquidar la sociedad conyugal o proceder a determinar el crédito de participación o celebrar otros pactos lícitos. Pero todo eso no va a producir ningún efecto si es que no se lleva a cabo la subinscripción al margen de la respectiva inscripción patrimonial. La subinscripción es crucial de todo pacto. Así que eso, los patrimonios que existen son solo los patrimonios de los cónyuges y la administración de cada patrimonio le corresponde a cada uno de los cónyuges, pero hay actos donde se requiere autorización del otro, pero son excepcionales como una caución personal. Cuando se disuelve el patrimonio, se debe determinar el crédito de los gananciales. En Chile se sigue la fórmula llamada de la fórmula crediticia. Pero esa cuestión, bueno, ahí está. Bien, hablemos de la separación total de bienes, que es el último régimen, y con esto ya terminamos, chicos. Es un poquito más largo que un poquito más largo que el de participación en los gananciales, pero es bastante concreto. Así que vamos a darle nomás. El régimen de separación total de bienes opera tanto en matrimonios heterosexuales como en matrimonios homosexuales. El régimen de separación total de bienes opera tanto en matrimonios heterosexuales como homosexuales. Y el inicio de este régimen patrimonial puede ser mediante capitulaciones matrimoniales, por el pacto del artículo 1723 que ya mencionamos, pacto de sustitución, que tiene que subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial y tiene que otorgarse por escritura pública para que surta efectos. Por ley, en el caso de los matrimonios homosexuales o cuando se pretende ratificar un matrimonio celebrado en el extranjero, por ley, en el caso de matrimonios homosexuales o cuando se pretende ratificar un matrimonio celebrado por el extranjero, o por sentencia judicial, como puede ser una sentencia que otorgue el decreto de posesión provisoria en caso de muerte presunta, o una sentencia que verse sobre una demanda efectuada por la mujer hacia el marido basada en una mala administración efectuada por él. Entonces, este régimen patrimonial puede iniciar mediante las capitulaciones matrimoniales, el pacto del artículo 1723, sustitución del régimen de sociedad conyugal, que es otorgada por escritura pública, que tiene que subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial, y solo así va a surtir efectos tanto respecto de los cónyuges como de terceros. Por ley, en el caso de matrimonios homosexuales, o cuando se pretende ratificar un matrimonio celebrado en el extranjero, o por sentencia judicial, como puede ser una sentencia que otorgue el decreto de posesión provisoria en caso de muerte presunta, como puede ser por sentencia judicial, como puede ser una sentencia que otorgue el decreto de posesión provisoria en caso de muerte presunta, o una sentencia que verse sobre una demanda efectuada por la mujer hacia el marido basada en la mala administración del hombre. Recordar que el régimen de separación total de bienes no es un régimen matrimonial per se, sino el estado natural en que se encuentran las personas solteras. Consiste básicamente en que cada cónyuge administra de forma separada su patrimonio. Cada cónyuge administra de forma separada su patrimonio. En este régimen patrimonial solo conviven dos patrimonios, que es el de cada cónyuge. Ojo con eso. Sí, amigo, hombre de traje, si da derecho a la compensación económica, lo da, pero tiene que seguir unas formalidades, sobre todo cuando es un
unilateral del... Disculpen. Cuando el acuerdo de unión civil se termina unilateralmente, se debe notificar o sea, se debe notificar de este término unilateral al otro conviviente civil, dejando constancia de que tiene el derecho a pedir la compensación económica. ¿Y por qué es tan importante que se le notifique en caso de término unilateral? Porque no es que corra desde los no es que corra el tiempo, que son 6 meses de prescripción para pedir eh, la compensación económica. No se cuentan desde la notificación, sino que se cuentan desde la subinscripción del término unilateral del acuerdo de unión civil en el registro de acuerdos de unión civil del registro civil. Desde ahí se cuenta el plazo. ¿A qué se refiere con una B, amigo mío? Se refieren a estas causas. Yo la verdad no estoy muy familiarizado con la tramitación. Yo lo que le estoy comentando, lo que he visto en mi materia y en la ley, no. Pero eso, de que el AUCE da derecho a la compensación económica, sí, lo da. Bueno, si es un procedimiento voluntario, claro, sí, debería ser, pues. Debería ser una causa B, pues, si es un procedimiento no contencioso. Puedo equivocarme, la verdad es que yo insisto, de tramitación en esta materia, no, yo cuando me tocó hacer mi clínica, la verdad es que no me tocaron estas causas, yo vi curaduría ad litem y policía local y tramitación de alimentos, pero cuestiones de matrimonio, acuerdo de unión civil, no me tocó al mío al menos. Así que ahí ya esa pregunta en específico, amigo, yo no podría responderla con precisión. Bien, vamos con, continuemos entonces con el régimen de separación total de bienes, en el hecho de que este régimen patrimonial solo conviven dos patrimonios, que son los de cada cónyuge. La administración de cada patrimonio le corresponde a cada cónyuge y quienes administran libremente, es decir, como si estuviesen solteros. Así es. Cuando se disuelve el matrimonio, no se generan efectos posteriores respecto de la división del patrimonio. Por tanto, a cada cual lo suyo. A cada cual lo suyo cuando se disuelve el matrimonio. No hay mayores problemas. Ahora, tengamos en consideración otros conceptos. Y eso es todo respecto al régimen de separación total de bienes, que puede tener su origen en capitulaciones matrimoniales, por pacto del artículo 1723, por la ley, en caso de matrimonios homosexuales o gente que viene a ratificar su matrimonio celebrado en el extranjero, o por sentencia judicial, cuando se otorgue el decreto de posesión provisoria de los bienes del desaparecido en un procedimiento de muerte presunta, o una sentencia que verse sobre una demanda efectuada por la mujer hacia el marido basada en una mala administración efectuada por aquel. En este patrimonio solo existe el patrimonio de cada cónyuge, no hay un patrimonio común, la administración le corresponde a cada uno y cuando se disuelve el matrimonio no hay mayores efectos, a cada cual lo suyo. Hablemos de las convenciones patrimoniales ahora, ya terminamos los regímenes matrimoniales. Hablemos de las convenciones patrimoniales. Convenciones patrimoniales. ¿Cuáles son las convenciones patrimoniales dentro de este contexto? Las convenciones patrimoniales están tratadas en el artículo 1715 del Código Civil. Las convenciones patrimoniales están tratadas en el artículo 1715 del Código Civil. Y si bien no tienen definición legal, son acuerdos de carácter patrimonial celebrados por los esposos o cónyuges antes de la celebración del matrimonio, en el acto mismo o durante su vigencia. Es importante señalar que en el acuerdo de unión civil también existen convenciones, pero estas se llaman pactos. En el acuerdo de unión civil existen los llamados pactos. Ojo con eso. Existen convenciones, pero en el acuerdo de unión civil se llaman
pactos. Ojo con eso. Bien. Entonces, ¿qué son las convenciones patrimoniales dentro del matrimonio? Son acuerdos de carácter patrimonial celebrados por los esposos o cónyuges antes de la celebración del matrimonio, o en el acto mismo o durante su vigencia. Convenciones patrimoniales son acuerdos de carácter patrimonial celebrados por los esposos o cónyuges antes de la celebración del matrimonio, o en el acto mismo o durante su vigencia. Existen diversas categorías de convenciones patrimoniales. Y estas son las capitulaciones matrimoniales, los pactos matrimoniales y los acuerdos matrimoniales. Pactos y acuerdos matrimoniales, que si bien es cierto pueden sonar similares, son distintos. Bien, respecto a las capitulaciones matrimoniales, estas están definidas en el artículo 1715 del Código Civil y son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. Las capitulaciones matrimoniales son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. Capitulaciones matrimoniales son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. Tenemos también los pactos matrimoniales y los acuerdos matrimoniales. Pero las capitulaciones matrimoniales son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto mismo de su celebración. Las capitulaciones matrimoniales, ya mencionadas anteriormente, siempre son un acto solemne. Las capitulaciones matrimoniales siempre son actos solemnes. Pero la solemnidad depende del tipo de capitulación. Si la capitulación fue otorgada antes del matrimonio, deberá ser otorgada por escritura pública, la cual se deberá subinscribir al margen de la inscripción matrimonial en el plazo de 30 días corridos desde la celebración del matrimonio. Si la capitulación fue otorgada antes del matrimonio, debe ser otorgada por escritura pública, que se debe subinscribir al margen de la inscripción matrimonial en el plazo de 30 días corridos desde la celebración del matrimonio. Si la capitulación fue otorgada antes del matrimonio, debe ser otorgada por escritura pública y deberá subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial en el plazo de 30 días corridos desde la celebración del matrimonio. Ahora, si la capitulación fue otorgada en el acto de celebración del matrimonio, la solemnidad es la subinscripción practicada al margen de la inscripción matrimonial en el mismo plazo anterior, es decir, 30 días corridos desde la celebración del matrimonio. Entonces, si la capitulación matrimonial fue otorgada en el acto de celebración del matrimonio, la solemnidad es la subinscripción practicada al margen de la inscripción matrimonial en el mismo plazo anterior. El contenido de la capitulación es distinto dependiendo del momento en que fue otorgada. El contenido de la capitulación es distinto dependiendo del momento en que fue otorgada. Si la capitulación fue otorgada antes del matrimonio, existe total libertad respecto a lo que se puede pactar. Solo se limita a que todo sea de carácter patrimonial y que lo pactado no esté expresamente prohibido por la ley, o sea, contrario a la moral, al orden público, a las buenas costumbres. Hay más espacio para capitular sobre más materias, y el límite es que son cuestiones de carácter patrimonial y que lo pactado no esté expresamente prohibido por la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres. Ahora, si la capitulación fue otorgada durante el acto de matrimonio, esta solo puede tener un fin y es escoger el régimen patrimonial del matrimonio. Si la capitulación fue otorgada durante el acto de matrimonio, solo puede tener un fin y es escoger el régimen patrimonial del matrimonio. Nada más que eso. Si se otorga la capitulación durante el matrimonio, solo puede constar en definir el régimen patrimonial. Listo.
Ahora, ejemplo de capitulaciones matrimoniales permitidas tenemos antes de la celebración del matrimonio son las siguientes. Ejemplos de capitulaciones matrimoniales permitidas antes de la celebración del matrimonio. Ejemplos de capitulaciones matrimoniales permitidas antes de la celebración del matrimonio son elegir el régimen patrimonial, señalar la división de los gananciales en caso de que se escoja el régimen de sociedad conyugal y determinar los bienes que quedan fuera del patrimonio social. Entonces, si la capitulación matrimonial permitida antes de la celebración del matrimonio son elegir el régimen matrimonial, señalar la división de los gananciales en caso de que se escoja el régimen de sociedad conyugal y determinar los bienes que quedan fuera del patrimonio social. Y ejemplos de capitulaciones matrimoniales prohibidas, ejemplos de capitulaciones matrimoniales prohibidas, ejemplos de capitulaciones matrimoniales prohibidas son indicar un régimen matrimonial distinto a los que señala la ley, indicar un régimen matrimonial distinto a los que señala la ley, determinar la duración del matrimonio, eso no se puede, no, el matrimonio va a durar 5 años, no, eso está prohibido. Renunciar al derecho a pedir alimentos y prohibirle a un cónyuge que trabaje. Esas capitulaciones matrimoniales están prohibidas. Indicar un régimen matrimonial distinto a los que señala la ley, determinar la duración del matrimonio, renunciar al derecho a pedir alimentos y prohibirle al cónyuge que trabaje. Y ejemplos de capitulaciones matrimoniales permitidas son elegir el régimen matrimonial, señalar la división de los gananciales en el caso de elegir la sociedad conyugal y determinar qué bienes muebles quedan fuera del patrimonio social. Las capitulaciones otorgadas antes del matrimonio se pueden modificar y revocar todas las veces que se deseen dentro del periodo previo a casarse. Ojo con eso. Una vez casados, ya no se pueden modificar, salvo que se cambie el régimen matrimonial. Las capitulaciones otorgadas antes del matrimonio se pueden modificar y revocar todas las veces que se deseen dentro del periodo previo a casarse. Antes de casarse se pueden modificar todas las veces que uno quiera. Y una vez casado, ya no se pueden modificar, salvo que se cambie el régimen matrimonial. En el caso de capitulaciones otorgadas en el acto de matrimonio, sí, se pueden modificar también. Pero bueno, mejor ahí no meterse. Caso de capitulación otorgada en el acto del matrimonio, sí se pueden modificar. Bien, hablemos de los pactos matrimoniales y con esto terminamos. Ya va quedando Don Robert y los otros dos auditores no los puedo ver, pero vamos terminando. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá. Ya en mi opinión creo que hago 1 hora 40 de live, bastante de hecho. Debo decirlo, no lo calculé bien. Bien, pactos matrimoniales. Los pactos matrimoniales están señalados, como dijimos, en el artículo 1723 del Código Civil. Bueno, amigo Sebas, buenas, me alegro que le sirva. Todo esto queda en YouTube, así que para que quede atento. Suscríbase. Pactos matrimoniales están señalados en el artículo 1723 del Código Civil y tienen como contenido principal elegir el régimen matrimonial, es decir, cambiarlo, con la limitación de que no se puede escoger el régimen de sociedad conyugal o un régimen abandonado anteriormente. Ojo, los pactos matrimoniales versan sobre lo siguiente. Están tratados en el artículo 1723 del Código Civil y tienen como contenido principal elegir el régimen matrimonial, es decir, cambiarlo. Los pactos matrimoniales se centran específicamente en el régimen matrimonial, como cambiarlo, con la limitación de que no se puede escoger el régimen de sociedad conyugal o un régimen abandonado anteriormente. Con la limitación de que no se puede escoger el régimen de sociedad conyugal o un régimen abandonado anteriormente. Los pactos matrimoniales son solemnes. Y deben ser solemnes. Siempre son solemnes.
están contenidos en escritura pública, contenido en escritura pública, el 1723 lo dice, y se deben subinscribir al margen de la inscripción matrimonial dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la escritura pública. Se deben subinscribir al margen de la inscripción matrimonial dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la escritura pública. Se deben subinscribir al margen de la inscripción matrimonial dentro del plazo de 30 días contados de la fecha de la escritura pública. Para otorgar un pacto matrimonial se exige tener plena capacidad de ejercicio. Para otorgar un pacto matrimonial se exige tener plena capacidad de ejercicio, que no es lo mismo que la capacidad de goce. Ojo con eso. Para otorgar un pacto matrimonial se exige tener plena capacidad de ejercicio. Y a través de los pactos matrimoniales no se puede cambiar lo establecido en una capitulación matrimonial otorgada con anterioridad, a no ser que se pretenda cambiar el régimen matrimonial. Ojo con este detalle. A través de los pactos matrimoniales no se puede cambiar lo establecido en una capitulación matrimonial otorgada con anterioridad, a no ser que se pretenda cambiar el régimen matrimonial. Bien, entonces ya para finalizar. El artículo, respecto a los pactos matrimoniales, estos están señalados en el artículo 1723 del Código Civil. Tienen como contenido principal elegir el régimen matrimonial, es decir, cambiarlo, con la limitación de que no se puede escoger el régimen de sociedad conyugal. No se puede escoger el régimen de sociedad conyugal o un régimen abandonado anteriormente. Los pactos matrimoniales son actos solemnes y sus solemnidades son que deben estar contenidos en escritura pública y que deben ser subinscritos al margen de la inscripción matrimonial dentro del plazo de 30 días contados de la fecha de la escritura pública. Se deben subinscribir al margen de la inscripción matrimonial dentro del plazo de 30 días contados de la fecha de la escritura pública. Para otorgar un pacto matrimonial se exige tener plena capacidad de ejercicio. Para otorgar un pacto matrimonial se exige tener plena capacidad de ejercicio. A través de los pactos matrimoniales no se puede cambiar lo establecido en una capitulación matrimonial otorgada con anterioridad, a no ser que se pretenda cambiar el régimen matrimonial. A través de los pactos matrimoniales no se puede cambiar lo establecido en una capitulación matrimonial. A través de los pactos matrimoniales no se puede cambiar lo establecido en una capitulación matrimonial, a no ser que se pretenda cambiar el régimen matrimonial. Ojo, a no ser que se pretenda cambiar un régimen patrimonial en el matrimonio, un pacto matrimonial no puede pasar por encima de una capitulación matrimonial. Entonces, un pacto matrimonial, bueno, que se diferencia de una capitulación, es que, bueno, si bien es cierto, ambas son convenciones, la capitulación matrimonial la celebran los esposos antes de contraer el matrimonio o en el mismo acto de su celebración. En cambio, los pactos matrimoniales los trata ya el artículo 1723 del Código Civil para cambiar el régimen patrimonial del matrimonio. Y ojo, esto ya no lo celebran los esposos, sino los cónyuges. Así que eso, gente, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Saludos a todos, bendiciones, nos vemos en unos 15-20 minutos más. Saludos. Don Robert, yo pensé que usted ya estaba suscrito, po. Justo y debido proceso. Aparezco yo. Así que, ¿cómo se llama? Igual puede ingresar, mire, para hacer la corta, puede ir al perfil, aprieta el link y lo va a llevar al tiro. Gracias, don Pablo, muchas gracias. Bueno, a mí no me da la perso para decirle clase, más allá que diga clase, pero démosle nomás. Vamos a continuar en un ratito más con lo que es la disolución del matrimonio, con nulidad y toda esta cuestión, y después vamos a ir con parentesco y filiación. Así que nos vemos en un ratito, chicos. Bendiciones.